En 1937, el condado de Jefferson, Indiana, albergaba un pequeño pueblo olvidado que se convirtió en el escenario de uno de los casos criminales más inquietantes de Estados Unidos. En el centro de este caso se encontraba Tiberius Holloway, un joven cuya vida comenzó con tragedia y culminó en una serie de eventos que conmocionarían profundamente a la comunidad. Tiberius nació en 1919, hijo de Doreen y Felix Holloway, una pareja conocida localmente por su carácter reservado y escasas interacciones sociales. Cuando Tiberius tenía 5 años, sus padres sufrieron un accidente automovilístico mortal en la Ruta 7, aproximadamente a 12 millas de su residencia. El incidente, ocurrido con buen tiempo en un tramo recto de carretera, planteó preguntas que las autoridades locales nunca abordaron por completo. Al parecer, el vehículo se salió repentinamente de la carretera sin explicación alguna. No se identificaron fallos mecánicos y los informes toxicológicos no mostraron sustancias en el organismo de ninguno de los padres. 3 testigos informaron haber visto el vehículo de los Holloway circulando a velocidad normal antes de salirse inexplicablemente de la carretera. El agente del sheriff, Maynard Pritchard, señaló en su informe que la escena del accidente contenía elementos inusuales que desafían cualquier explicación convencional. Estos elementos incluían la ausencia de marcas de derrape y la posición inusual de ambos cuerpos, que los peritos forenses describieron posteriormente como incompatible con la dinámica del choque. A pesar de estas anomalías, la determinación oficial se mantuvo como muerte accidental. Tras la tragedia, la custodia de Tiberius fue otorgada a su tía materna, Mabrina Ames, de 37 años en ese momento. Mabrina residía en una casa victoriana a las afueras de la ciudad, heredada de sus padres y de Doreen. Los registros del condado indican que Mabrina no tenía experiencia previa con el cuidado de niños y mantenía un contacto mínimo con la familia de su hermana antes del accidente. Nunca se había casado y trabajaba como catalogadora en la biblioteca universitaria del condado vecino, un puesto que requería poca interacción con los demás. La transición se llevó a cabo con mínima supervisión por parte de las autoridades de bienestar infantil. La trabajadora social Elaine Cartwright realizó una sola visita domiciliaria, quien documentó que la residencia estaba adecuada para un niño y que Mabrina era capaz, aunque algo reservada. No se programaron visitas de seguimiento, una omisión procesal que posteriormente se analizaría durante la investigación posterior. Los primeros registros escolares de Tiberius en la escuela primaria del condado de Jefferson revelan que era un niño con un afecto emocional mínimo y dificultades para interactuar con sus compañeros. Su maestra de primer grado, Margaret Wilkins, anotó en su expediente: Tiberius demuestra un vocabulario avanzado y comprensión lectora, pero exhibe un comportamiento preocupante, como la incapacidad de reconocer señales sociales normales y una aparente confusión respecto a las respuestas apropiadas a la amabilidad. 3 incidentes documentados involucraron a Tiberius respondiendo a los gestos amistosos de sus compañeros con reacciones inapropiadas, incluyendo un caso en el que ofreció un pájaro muerto a un niño que había compartido galletas con él. Los administradores escolares se reunieron 2 veces con Mabrina para tratar estas preocupaciones. En ambas ocasiones, ella atribuyó su comportamiento al dolor por la muerte de sus padres y aseguró a las autoridades que estaba abordando estos problemas en casa. El director Vernon Hatcher registró tras la segunda reunión que la señorita Ames parece tener conocimiento sobre desarrollo infantil y articula de forma convincente un plan para abordar las dificultades sociales de Tiberius. Posteriormente, la escuela redujo la supervisión de la situación, una decisión que posteriormente sería cuestionada. A los 10 años, Tiberius se había vuelto cada vez más retraído en la escuela, a pesar de mantener un rendimiento académico excepcional. Sus maestros lo describían como infaliblemente educado, pero algo desconcertante en sus interacciones. Este periodo coincidió con las primeras preocupaciones documentadas de la comunidad con respecto a la vivienda. La vecina Harriet Donovan denunció a la policía local que ocasionalmente oía ruidos inusuales provenientes de la residencia de los Ames a altas horas de la noche, descritos como ni humanos ni animales, sino algo intermedio. Se presentó la denuncia, pero no se tomaron medidas. Durante estos años de formación se estaban estableciendo metódicamente las bases de lo que luego se desarrollaría, aunque nadie aún reconocía el patrón que se estaba formando en este tranquilo rincón del condado de Jefferson.
Mabrina y Ames creó un entorno de manipulación psicológica sistemática que posteriormente sería estudiado por psicólogos criminalistas como uno de los casos más calculados de distorsión del desarrollo. Los métodos empleados en la crianza de Tiberius se reconstruyeron mediante pruebas recopiladas en la residencia, entrevistas con contactos periféricos y la propia documentación de Mabrina. La residencia de los Ames funcionaba bajo reglas estrictas que invertían los marcos morales convencionales. Los documentos recuperados de los archivos personales de Mabrina revelaron un enfoque metódico en la crianza de Tiberius. Su diario, posteriormente recuperado de un compartimento oculto en su escritorio, contenía entradas que detallaban lo que ella denominó inversiones necesarias en su desarrollo. Una entrada de 1927 decía que el sujeto continúa demostrando resistencia a la inversión de concepto. Se le aplicó un periodo de aislamiento adicional tras mostrar compasión por la fauna silvestre herida. El progreso es evidente, pero requiere el esfuerzo constante. Mabrina mantuvo registros exhaustivos de lo que ella llamó sesiones de entrenamiento, en las que reconstruyó sistemáticamente la comprensión de Tiberius sobre las interacciones humanas normales. Estas sesiones emplearon diversas técnicas, incluyendo la exposición controlada a pares de estímulos con respuestas invertidas, el castigo sistemático para las reacciones morales convencionales y sistemas de recompensa para comportamientos típicamente considerados perturbadores. La distribución física de la residencia facilitó esta crianza anormal. La casa contenía habitaciones modificadas, diseñadas para aspectos específicos de la educación de Tiberius. El sótano albergaba un espacio designado en las notas de Mabrina como la cámara de reversión, donde realizaba ejercicios diseñados para alterar radicalmente sus respuestas emocionales. El investigador del condado, Samuel Pierce, describió una habitación como diseñada químicamente para la administración de condicionamiento psicológico, con un equipo que sugería una sofisticación que superaba la esperada de alguien sin formación formal en modificación de conducta. El dormitorio de Tiberio contenía estanterías de libros infantiles alterados, cuyos finales Mabrina había reescrito metódicamente para revertir los resultados morales. En estas historias modificadas, los personajes que ayudaban a otros sufrían el desastre, mientras que quienes actuaban con crueldad eran recompensados. Se encontraron materiales educativos alterados de forma similar por toda la casa, creando una realidad alternativa integral. Mabrina controlaba estrictamente las limitadas interacciones sociales de Tiberius, preparándolo exhaustivamente antes de cualquier aparición pública. Las notas recuperadas de sus archivos personales incluían guiones detallados que debía seguir durante las interacciones escolares, las visitas al médico y los escasos eventos comunitarios. Estos guiones incluían instrucciones específicas para mantener lo que ella llamaba su personalidad externa mientras continuaba desarrollando su verdadera comprensión. Las pocas personas que interactuaron con la familia durante este periodo posteriormente proporcionaron observaciones consistentes. El repartidor Calvin Mercer, quien llevaba paquetes regularmente a la residencia entre 1929 y 1934, declaró que el niño siempre se paraba exactamente a 1 metro detrás de la mujer, nunca hablaba a menos que ella sintiera primero y observaba todo con ojos que no coincidían con su rostro, como si pertenecieran a alguien mucho mayor. El médico local, el Dr. Howard Mills, quien realizó los exámenes físicos escolares obligatorios de Tiberius, registró en sus registros inquietudes constantes sobre el estado afectivo del niño y sus respuestas a los procedimientos estándar de examen. En sus notas médicas de 1932, escribió: el paciente muestra una respuesta inusual al estímulo doloroso, sonríe en lugar de retraerse. Al ser interrogado sobre su bienestar general, responde con frases que parecen ensayadas en lugar de naturales. Se consideró contactar a las autoridades, pero no se observaron evidencias físicas de maltrato. Su trabajo en la biblioteca universitaria le proporcionó acceso a recursos que fundamentaron sus métodos. Los registros de la biblioteca indicaban su acceso regular a revistas de psicología y estudios conductuales de acceso restringido, incluyendo trabajos iniciales sobre condicionamiento y manipulación psicológica. Sus colegas la describieron como metódica y muy reservada, con un interés inusual en los marcos teóricos de la psicología del desarrollo, a pesar de no tener formación académica en el campo. Para cuando Tiberius llegó a la adolescencia, Mabrina ya había adquirido un control absoluto sobre su visión del mundo. Su educación en el marco moral invertido estaba casi completa,
lo que sentó las bases para los acontecimientos que finalmente los llevarían a ambos a la atención de las autoridades más allá del condado de Jefferson. La primera desaparición ocurrió el 17 de marzo de 1937. Eleanor Wakefield, de 19 años, no regresó a casa después de su turno en la farmacia Henson. Su bicicleta fue encontrada debidamente asegurada en el estante de la farmacia, lo que sugiere que había comenzado a caminar a casa como de costumbre. Una inspección de la ruta habitual entre su trabajo y su residencia no reveló evidencia de sus movimientos. La investigación inicial se centró en sus conocidos asociados y actividades recientes, pero no arrojó pistas sustanciales. 17 días después, el 3 de abril, Thomas Greeley, un empleado ferroviario de 24 años, desapareció mientras se dirigía a su pensión tras una reunión vespertina en la logia Elks local. Los miembros de la logia confirmaron su partida aproximadamente a las 22:15, pero nunca llegó a su residencia, a 3 manzanas de distancia. La corta distancia y la buena iluminación de las calles hicieron que su desaparición resultara particularmente desconcertante para los investigadores. A principios de mayo, 3 residentes más habían desaparecido: Margaret Wilson, de 22 años, maestra de escuela; Harold Jenkins, de 35 años, obrero; y Lillian Moore, de 27 años, camarera del restaurante County Line Diner. Ninguna de las desapariciones mostró signos de lucha, y en cada caso, la persona desaparecida viajaba sola al anochecer por rutas establecidas. La falta de testigos, a pesar de que las desapariciones ocurrieron en zonas pobladas, sugirió precisión y planificación. El sheriff Walter Hargrove inicialmente trató los casos como incidentes no relacionados, centrándose en circunstancias individuales en lugar de posibles conexiones. Su enfoque cambió tras el descubrimiento del bolso de Margaret Wilson el 12 de mayo, hallado intacto detrás de la biblioteca del condado de Jefferson, donde Tiberius Holloway había empezado a trabajar recientemente como asistente. La ubicación del artículo, ordenadamente colocado en lugar de desechado, impulsó un cambio en la dirección de la investigación. Los registros del condado indican que, entre el 15 de mayo y el 7 de junio, las fuerzas del orden vigilaron los lugares relacionados con las desapariciones. Durante este periodo, el detective Frank Morris observó a Tiberius Holloway mostrando lo que su informe describió como un interés inusual en personas que caminaban solas y patrones de movimientos sistemáticos que sugieren observación en lugar de desplazamientos casuales. Morris señaló que Tiberius ajustaba con frecuencia su horario de trabajo para terminarlo por la noche y a menudo tomaba rutas indirectas a casa que lo colocaban cerca de zonas donde la gente solía caminar sola. La investigación se intensificó el 8 de junio, cuando el agente Raymond Walls observó a Tiberius conversando con Theodore Sullivan, de 31 años, soltero y empleado de la ferretería, aproximadamente a las 21:20 cerca del puente Willow Creek. Sullivan fue reportado como desaparecido a la mañana siguiente. Esta fue la primera vez que un posible sospechoso fue visto con una víctima inmediatamente antes de su desaparición. El sheriff Hargrove autorizó una mayor vigilancia de Tiberius, a la vez que amplió los parámetros de búsqueda de las personas desaparecidas. Durante esta fase de la investigación, la atención se centró en las propiedades relacionadas con Tiberius y Mabrina Ames. Los registros revelaron que, además de su residencia principal, Mabrina había heredado una propiedad secundaria de sus padres, un molino harinero abandonado ubicado a 6 kilómetros del pueblo, en Blackwater Creek. El examen inicial del exterior del molino no reveló señales evidentes de uso reciente. Sin embargo, el detective Morris observó huellas de neumáticos recientes en el camino de acceso poco transitado, determinando que coincidían con el patrón de los neumáticos del sedán Ford de 1931 de Mabrina Ames. Con base en esta evidencia, el juez Carlton Hewitt emitió una orden de registro tanto para la residencia de los Ames como para la propiedad del molino el 14 de junio de 1937. La ejecución de estas órdenes alteró radicalmente el curso de la investigación. En la residencia, los agentes descubrieron un libro de contabilidad minuciosamente mantenido en el estudio de Mabrina, con anotaciones que parecían documentar las desapariciones mediante un sistema codificado. Más significativamente, el registro del molino reveló una entrada cuidadosamente oculta a una bodega modificada, con fines que elevaron inmediatamente el caso fuera de la jurisdicción local.
Se contactó a las autoridades estatales el 15 de junio y, al mediodía del día siguiente, la Policía Estatal de Indiana asumió el control de la investigación bajo la dirección del capitán Malcolm Reynolds. Las desapariciones, que se habían tratado como casos de personas desaparecidas, se reclasificaron como presuntos homicidios. Se intensificó la búsqueda de los 6 residentes desaparecidos, ahora centrada en la propiedad del molino y las zonas boscosas circundantes. La llegada del capitán Reynolds y su equipo especializado de la Policía Estatal transformó radicalmente la investigación. Reynolds estableció de inmediato un perímetro de búsqueda coordinado alrededor de la propiedad del molino y arrestó a Tiberius Holloway y a Mavrina Eames para interrogarlos. La entrevista inicial con Tiberius, realizada por Reynolds y la psicóloga estatal doctora Evelyn Parker, reveló patrones de pensamiento que la doctora Parker documentó como consistentes con una reconstrucción psicológica integral. Al preguntarle sobre las personas desaparecidas, Tiberius declaró con objetividad clínica: necesitaban ayuda. La tía Mavrina dice que ayudar significa mostrarles a las personas su verdadero propósito. Los investigadores descubrieron evidencia significativa el 17 de junio, una serie de diarios ocultos en una pared falsa del sótano. Estos documentos detallaban lo que Mavrina denominó el proyecto de reconstrucción, revelando que las desapariciones no fueron crímenes espontáneos, sino la implementación de teorías elaboradas a lo largo de años. Una excavación realizada el 18 de junio descubrió restos humanos en una sección modificada del lecho del arroyo. El examen forense confirmó que pertenecían a Eleanor Whitfield, la primera persona reportada como desaparecida. El Dr. Herbert Wilson observó evidencia de experimentos fisiológicos sistemáticos realizados antes de la muerte, lo que indica una motivación científica más que emocional. La entrevista de Mavrina, realizada durante 3 días, brindó una perspectiva sin precedentes del caso. Habló con libertad, explicando sus acciones con la indiferencia propia de quien discute un proyecto académico. El fiscal estatal William Hammond describió su comportamiento como completamente ajeno a cualquier reconocimiento de las implicaciones humanas de sus declaraciones. Mavrina reveló que Tiberio había sido seleccionado antes de nacer como sujeto de su experimento de inversión moral. Reconoció haber causado deliberadamente la muerte de sus padres para obtener la custodia del niño. Los años posteriores fueron la fase de preparación, durante la cual reconstruyó sistemáticamente su comprensión de los conceptos fundamentales. Las desapariciones representaron la fase de aplicación de su proyecto. Tiberius identificó a sujetos que cumplían criterios específicos, se ganó su confianza gracias a su puesto en la biblioteca y los llevó al molino. Allí, realizaron inversiones, procedimientos para comprobar si los adultos podían experimentar la misma reconstrucción psicológica que Tiberius había experimentado desde la infancia. El 23 de junio, los investigadores localizaron cámaras subterráneas bajo los cimientos del molino. Encontraron a Thomas Greeley y Lillian Moore aún con vida, aunque con problemas psicológicos. Se confirmó el fallecimiento de las otras 3 personas desaparecidas, cuyos restos fueron recuperados siguiendo las instrucciones precisas de Mavrina. Los sobrevivientes aportaron pruebas cruciales sobre las actividades en el molino. Ambos presentaron trauma psicológico y exhibieron patrones de comportamiento similares a los de Tiberio, aunque menos desarrollados. El Dr. Parker indicó que ambos habían sido sometidos a técnicas intensivas de condicionamiento diseñadas para alterar su percepción de conceptos morales básicos. Las autoridades estatales completaron su investigación el 28 de junio, y el capitán Reynolds concluyó que el caso representaba no simplemente una serie de crímenes, sino un intento calculado de reconstruir la naturaleza humana según un modelo distorsionado, ejecutado con precisión científica y absoluto desprecio por la dignidad humana. El alcance total de la metodología de Mavrina y Ames solo se hizo evidente tras un análisis exhaustivo de los materiales recuperados de ambas propiedades y mediante una evaluación psicológica exhaustiva de los sobrevivientes. El resultado fue un caso que desafiaba la categorización convencional en los registros criminales de la época. Los antecedentes de Mavrina, previamente considerados anodinos, revelaron elementos cruciales que habían pasado desapercibidos. Los registros obtenidos de la Universidad de Miskatonic en Massachusetts confirmaron que estudió allí entre 1918 y 1921, especializándose en antropología y psicología. Su expediente académico mostraba un rendimiento excepcional, junto con notas preocupantes del profesorado. El profesor William Dyer, del Departamento de Psicología,
escribió, la señorita Eames demuestra una brillante capacidad analítica, pero exhibe un distanciamiento inquietante al analizar el comportamiento humano. Sus teorías sobre la maleabilidad moral plantean importantes preocupaciones éticas. Mabrina dejó la universidad sin completar su título tras una investigación sobre experimentos no autorizados que había realizado en el campus. Esta información nunca se transfirió a su expediente laboral en el condado de Jefferson debido a las políticas administrativas sobre investigaciones inconclusas. La base teórica de su trabajo, detallada en sus diarios, reveló influencias de múltiples disciplinas, como la psicología conductual, los estudios antropológicos de culturas aisladas y los tratados filosóficos sobre el relativismo moral. El análisis de la doctora Parker identificó la hipótesis central de Mabrina, que los marcos morales humanos son totalmente constructivos, no innatos, y, por lo tanto, podrían invertirse por completo mediante un desarrollo controlado. Tiberio había sido el principal sujeto de prueba de esta teoría. Desde la infancia, había sido sometido a un condicionamiento sistemático diseñado para revertir sus respuestas naturales a los estímulos. Se cruzaban deliberadamente las asociaciones de placer y dolor, se castigaban las respuestas empáticas y se recompensaba el daño a otros. Este condicionamiento se complementaba con un entorno informativo completamente controlado donde todos los materiales educativos reforzaban estos valores invertidos. Los diarios revelaron que Mabrina consideró completada la fase de preparación cuando Tiberius comenzó a aplicar estos principios de forma independiente, sin instrucción directa. La transición a la fase de aplicación, con los residentes del condado de Jefferson, tenía como objetivo determinar si se podían lograr resultados similares en adultos con un marco moral ya establecido. La sofisticación técnica de los métodos de Mabrina superó lo esperado de alguien sin formación científica formal. El análisis de su biblioteca personal reveló extensas colecciones de revistas académicas y artículos de investigación de acceso restringido, muchos obtenidos a través de su puesto en la biblioteca universitaria. La correspondencia encontrada entre sus documentos indicaba conexiones con investigadores de diversas instituciones que, sin saberlo, habían proporcionado información que contribuyó a su metodología. La evaluación de Thomas Greeley y Lillian Moore por parte del equipo médico estatal reveló los efectos de las técnicas de Mabrina en adultos. Ambos presentaron síntomas compatibles con un trauma psicológico grave, como desorientación, confusión de identidad y una alteración fundamental del razonamiento moral básico. El informe del Dr. Parker indicó que el proceso aplicado a ellos había sido acelerado y más intensivo que el enfoque gradual empleado con Tiberio, lo que resultó en un profundo daño psicológico en lugar de la reconstrucción sistemática lograda con el niño. Quizás lo más inquietante fueron los registros detallados que Mabrina había mantenido sobre sus objetivos a largo plazo. El experimento del condado de Jefferson representó solo la fase inicial de lo que ella concibió como un proyecto en expansión. Las notas para las fases futuras incluían planes para aplicar sus métodos a grupos más grandes utilizando técnicas refinadas basadas en los resultados actuales. Su última entrada en el diario, fechada el 13 de junio de 1937, decía, las inversiones individuales demuestran la viabilidad del concepto. La siguiente fase requiere acceso institucional para una aplicación más amplia. Se establecieron contactos preliminares en el hospital estatal. El proceso judicial contra Mabrina Eames y Tiberius Holloway planteó desafíos sin precedentes para el sistema judicial. El caso sentó nuevos precedentes en materia de responsabilidad penal en casos de manipulación psicológica y control del desarrollo. Mabrina fue declarada apta para ser juzgada a pesar de que la evaluación psiquiátrica sugería su total desapego a la comprensión moral convencional. La fiscalía presentó sus acciones como calculadas y deliberadas, en lugar de ser resultado de una enfermedad mental. El estatus de Tiberio resultó más complejo. Una evaluación psicológica exhaustiva confirmó que su desarrollo había sido manipulado exhaustivamente desde su infancia, lo que planteó dudas sobre su capacidad para distinguir el bien del mal según los estándares sociales. El tribunal finalmente determinó que, si bien había participado en los crímenes, su capacidad moral se había visto sistemáticamente comprometida sin culpa suya. El caso del condado de Jefferson transformó radicalmente la comprensión del potencial de abuso de la psicología del desarrollo. Las instituciones académicas implementaron una supervisión ética reforzada para la investigación sobre el desarrollo humano, y el estudio de casos se convirtió en lectura obligatoria en los programas de psicología forense de todo el país.
Los registros del caso siguen siendo uno de los materiales más consultados en los estudios de psicología criminal y desarrollo moral. Los acontecimientos del condado de Jefferson sirvieron como una clara demostración de la vulnerabilidad del desarrollo humano a la manipulación sistemática y de la profunda responsabilidad asociada con el poder de moldear la comprensión del mundo de otra persona.